Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Una semana socialmente triste, muy convulsionada, con situaciones que no nos hubiera gustado ver y también con temas económicos que están a la vuelta de la esquina, que están realmente consumiendo mucho la vida de todos nosotros. Esto es, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con nuestros gastos? ¿Qué pasa con el gran gasto que son las cuentas del Estado y que es, claro, el préstamo del Fondo Monetario? Pero dentro de un ratito les proponemos hablar de otro gasto que hay que mirar y que solemos no prestarle tanta atención, que es la distribución de esa caja de la recaudación del Estado, las provincias y la coparticipación. Quédense con nosotros, compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Elegí pagar menos, elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Como les comentábamos en nuestra apertura, vamos a recibir al invitado del día de hoy. Él es Jorge Colina, presidente de IDESA. Jorge, gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y al que recibimos también con mucha alegría es el regreso de Walter Brown, renovado por las vacaciones, que no fueron tantas tampoco. No, bueno, la Argentina no nos deja descansar demasiado, por lo menos no nos deja desconectarnos, ¿no?, de la realidad de lo que ha ocurrido en los últimos días, que tiene que ver con, bueno, el deterioro de la cuestión social, los enfrentamientos que hemos visto en las calles y cómo todo esto refleja también una situación socioeconómica, ¿no? De lo cual está muy bueno poder tenerlo a Jorge hoy aquí para poder analizar lo que está pasando. Y sí, porque también, como les comentábamos en la apertura, con Jorge queríamos hablar, y para eso lo convocamos, de lo que parece ser alguna o una de las batallas principales en lo que tiene que ver con el manejo de la discusión partidaria, no tanto política, como son la figura del presidente Milei y la figura de Axel Kicillof. Hoy el gobernador más importante que tiene la Argentina y con un peso político que incluso le trae no pocos conflictos internos con Cristina Fernández de Kirchner. Pero Jorge, ustedes hicieron un trabajo muy importante a propósito de un tema que no se habla mucho, pero que ustedes lo identifican, y creo que con razón, Walter, como la madre de esa disputa, que es el tema de la coparticipación. Sí, así es. Digamos, la coparticipación que hoy tenemos, la coparticipación es unas reglas fijas de impuestos que hay entre la nación y las provincias y luego entre las provincias entre sí. Sí. Fijas. Se fijaron allá en el año 87, se pusieron en vigencia en el año 88, con un carácter transitorio, que era de 2 años solamente, porque se sabía de que la provincia de Buenos Aires había sido perjudicada a favor de las provincias del norte. ¿Y esto por qué? Porque Alfonsín estaba en una situación de debilidad política y en el norte estaban todos los peronistas. Menem, los Rodríguez A, Sadi, los Romero en Salta, los Enopo en Jujuy y todo eso. Bueno, ellos se llevaron gran tajada de esa coparticipación y Alfonsín le sacó a la provincia de Buenos Aires y se las dio para poder factibilizar este acuerdo político. Pero Alfonsín dijo, en el 90 se termina y en el 90 tenemos que volver a rediscutir la coparticipación. En el 90 vino Menem,
y estábamos en hiperinflación. Dicen, no vamos a abrir esta caja de Pandora. Y entonces, para compensar a la provincia de Buenos Aires, le dieron el fondo del conurbano, el famoso fondo conurbano de Duhalde, que luego con la inflación se licuó y la provincia de Buenos Aires pasó a vivir muy dependiente del Estado Nacional. Claro. Que hasta ahí no era problema, porque generalmente se decía, para ser presidente tenés que ganar la provincia, entonces siempre el mismo palo. Vino ahora una cosa inédita, en donde la gente votó por un marxista, que era Axel Kicillof, y por un libertario, que es presidente. Entonces, y ahí el presidente agarró y dijo, yo no ayudo más a nadie, no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a nadie. Y claro, emerge el problema de que la provincia de Buenos Aires está estructuralmente desfinanciada por una regla de coparticipación que la perjudica, que se sabe que la perjudica, pero que nunca se animó a rediscutirla en los últimos 35 años. Sí, antes de pasarte, Walter, lo de yo no ayudo a nadie, en el Chaco podrían desmentirlo claramente, ¿no? Porque hubo una partida que, no casualmente a propósito del apoyo que dio el gobernador al libertario, se desató. Pero bueno, es cierto lo que decís, Jorge, que en términos generales está esta lógica de cierro la canilla. Sí, y siempre hubo una discusión, ¿no?, en torno a la coparticipación que tenía que ver con territorio o población, ¿no? ¿Qué es lo que se prioriza a la hora de la distribución de los ingresos coparticipables? ¿Cuál crees que es la solución, Jorge? No va a ser nunca la solución tratar de modificar la regla, porque unos tienen que perder para que otros ganen. O sea, para que la provincia de Buenos Aires recupere, tienen que perder los del norte. Y las del norte van a decir no. Creo que lo que hay que hacer es empezar a distribuir directamente los impuestos. O sea, decir que el IVA, que es un impuesto coparticipable hoy, sea enteramente nacional. Lo unifiquemos con ingresos brutos, porque eso es lo que está matando la producción, ingresos brutos. Lo unifiquemos. Y luego que cada provincia se quede con el IVA más ingresos brutos que genere en su territorio. Obviamente que la gente me dice, che, loco, pero las provincias del norte no tienen tanta base impositiva para cobrar IVA y vivir de eso. Bueno, hagamos un fondo especial para ayudar a las provincias del norte hasta que desarrollen base impositiva. Pero tenemos que salir de este esquema tan perverso en donde la regla de distribución de los impuestos están fijas desde hace 35 años y no premian a las empresas, a las provincias que se esfuerzan por crecer. Ejemplo, Río Negro ahora va a hacer un proyecto de 4.000 millones de dólares, el gas natural comprimido. Sí. Todos esos impuestos a Río Negro no le va a llegar, porque se van a distribuir 65% de la nación, los otros 35% de todas las provincias. Y la paradoja es que, por ejemplo, se decía que la provincia de Buenos Aires había perdido ese proyecto, pero en definitiva va a obtener más recursos que Río Negro, porque la provincia de Buenos Aires, aún perjudicada, siempre obtiene más recursos que Río Negro por la coparticipación. Bueno, de hecho hay una discusión, ¿no? El gobernador de Río Negro dijo que quería poner una tasa para que se pueda realizar la obra con el gran gasoducto que se está proyectando ahí en Río Negro, ¿no? Y por eso ha generado un conflicto. Claro, por eso el neuquino se paran encima de las regalías, porque dice, si nosotros no ponemos las regalías, por la coparticipación no nos viene nada. Claro. Y la riqueza es nuestra, claro, es de Vaca Muerta, es de la provincia. Claro, pero parece que el sistema es un sistema que se muerde la cola, porque además tiene esta llave de aprobación o reprobación de la unanimidad de los gobernadores. Quiero decir, cuesta mucho creer que todos los gobernadores se van a poner de acuerdo para decir, bueno, esta es la fórmula, cuando, como vos bien decís, Jorge, en esa reformulación, cualquiera que sea, aún la más generosa, va a haber algunos, más de la mitad por lo menos, que van a perder. Bueno, sí, pero no hace falta la unanimidad. Ese es un gran punto. Gran punto tocaste. Porque la unanimidad es como la justificación para el facilismo, es decir, no hagamos nada, porque tenemos que ponernos todos de acuerdo. O porque no se puede. Pero en realidad hay que rediscutir el acuerdo de coordinación fiscal entre la nación y las provincias, en donde se necesitaría una mayoría de provincias para voltear la actual ley de coparticipación y armar una nueva, en donde las provincias adhieran. Y luego, las provincias que no adhieren, por una cuestión, digamos, jurídica, habría que garantizarle de alguna forma que no pierda en la no adhesión. Es decir, con este fondo garantizarle lo que vienen obteniendo de la actual coparticipación. Si hay un acuerdo político entre la mayoría de las provincias y la nación, se puede avanzar en un nuevo esquema de coordinación fiscal en la cual cada provincia se quede con los impuestos que recauda, e incluso y darle ciertos impuestos a la nación. Por ejemplo, que todo impuesto a las ganancias sea de la nación, que hoy se coparticipa también. De hecho, no tiene sentido tener ganancias e IVA coparticipándose cuando, si nosotros le decimos a la nación, quédate con todo el impuesto a las ganancias, y las provincias que se queden con todo el impuesto al IVA, ese cambio es neutral. O sea, la nación recibiría la misma cantidad de plata que recibe con la coparticipación. Y las provincias, obviamente, van a perder las del norte,
y las del centro y sur van a ganar porque son las más productivas. Pero bueno, había que armar un fondo para compensar lo que se pierda en las provincias del norte. Está claro que, como bien decía Jorge desde un inicio, en realidad con la creación propia de este sistema de Alfonsín, se pensó también como un instrumento no tanto económico, sino como político, ¿no? Sí. Te doy, te saco, te doy, te saco. Y eso no cambió hasta el día de hoy, ¿eh? No generó ningún tipo de solución tampoco, ¿no? Esa es la realidad. Y hay que ver si esta idea, por ejemplo, que tiene el gobierno ahora de simplificar el sistema tributario, dejar solamente 5 o 6 tributos, puede llegar a ser un inicio de solución, o si no hay este tipo de mejora en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución, la coparticipación, o que cada provincia se haga cargo de los impuestos, realmente eso se pueda llevar a la práctica. Porque te puedo dejar, en lugar de 100, 6 impuestos, pero si los ingresos que tenés no te alcanzan para vivir, va a ser muy compleja, ¿no?, la solución. ¿Cómo la ves? En definitiva, el 85% de la recaudación actual pasa por 6 impuestos. Exacto. Que son IVA, ganancias, cheque, algo de gasoil y después ingresos brutos. Entonces, pues pongamos, ahora, lo que siempre tenemos que pensar no solamente en cómo vamos a aplicar el impuesto, sino cómo se va a distribuir el impuesto. Claro. Actualmente se distribuye con esta vieja ley de coparticipación del año 88, que es totalmente injusta y no estimula ningún tipo de progreso por parte de una provincia, porque el progreso no me pasa nada, sigo recibiendo la misma plata. Entonces, ir hacia un esquema en donde el sistema tributario sea mucho más simple para no perjudicar a las empresas y al contribuyente, y en donde a cada provincia le llegue el impuesto que se cobró en su territorio, para que tenga que poner la cara ante el ciudadano diciendo, bueno, si no hay servicios es porque estoy gastando más los impuestos que vos pagás. Hoy no sucede eso. Hoy el contribuyente se siente que paga a la FIP, pero después no se sabe si va a su gobernador y a su intendente o no. De otra forma, el ciudadano debería decirle al gobernador e intendente, la plata que hemos pagado acá fue a vos, así vos tenés que devolver en servicios. Pero ¿qué hace falta, Jorge? Porque esto necesita un gran acuerdo político, sabemos lo que ocurre, bueno, hemos visto lo que fue el Pacto de Mayo, ¿no? Casi una puesta en escena al borde del ridículo, muy grandilocuente, pero que en definitiva al día de hoy no ha demostrado absolutamente nada. ¿Qué es lo que haría falta para sentarse razonablemente a discutir este tema? Lo positivo del Pacto de Mayo es que los gobernadores dijeron, vamos, aunque sea puesta de escena, vamos a ponernos ahí para la foto, y se pusieron, con lo cual hay una voluntad de los gobernadores. Y luego lo que falta, me parece, por parte del gobierno nacional, es no ir a la confrontación con los gobernadores, sino ir al acuerdo. El país va a salir adelante cuando el gobernador con el presidente, con los gobernadores, se pongan de acuerdo en un destino común. Y ahí es donde los argentinos tenemos un déficit muy grande, porque históricamente, hasta la recuperación de la democracia, el gobierno se ha movido siempre por el autoritarismo. La generación del 80, entre Roca, 1880 hasta 1930, se movían por el autoritarismo, interviniendo la provincia que tenía un gobernador que no era unitario. Luego del 30 hasta el 83 vinieron los gobiernos militares. O sea, no hay más unitario que un militar, porque manejaba el teniente general y ponía, en las provincias ponía militares, digamos, delegados. Entonces nadie no había que negociar nada. Con la democracia, a partir del 83, vino ese problema de que los gobernadores son autónomos, que no se los puede intervenir, que los elige la gente y no se los puede voltear. Y entonces la nación tiene que negociar con los gobernadores. En cierta forma creo que Menem lo logró, por lo menos en la parte positiva de la convertibilidad, donde logró un pacto entre nación y gobernadores. Y luego el kirchnerismo lo que hacía era forzarlo, comprarlos con plata, ¿no? O venís a mí o castigo. Y siempre se pensó que esto era así, o sea, dominar gobernadores con plata. Y no es así. O sea, yo creo que el país, para salir adelante, tiene que tener un gran acuerdo entre el presidente y la mayoría de los gobernadores, con un objetivo común que debe ser crecimiento económico. Walter. Sí, y mirar más allá, ¿no? No en el cortoplacismo, que es el gran problema que tiene la dirigencia política argentina, ¿no? Que estás cada 2 años en un proceso electoral, con lo cual estás mirando rápidamente qué resultado puedo tener corto y no el mediano plazo, ¿no? Que es lo que necesitaría un proyecto de esta naturaleza. Además de, déjame marcarlo, que la economía esté creciendo para que los ingresos crezcan también. Porque cuando la economía no crece y los ingresos no crecen, es más difícil esa discusión del reparto, ¿no? Por supuesto que sí. Pero además hay que los acuerdos se logran en base a confianza. Claro. Por ejemplo, este tema de la aprobación del acuerdo del FED y FMI
para carpeta cerrada, con un decreto de necesidad de urgencia, para que el Congreso no opine, no ayuda mucho. Capaz que hubiese sido mejor de que la Nación le abra a los gobernadores diciendo esto es lo que vamos a firmar para los próximos 10 años, porque ese acuerdo dice que va a ser por 10 años el del FMI. Entonces que los gobernadores digan, bueno, sí, me parece bien, me parece mal. Nunca van a poner un palo en la rueda, simplemente van a manifestar alguna desaveniencia, pero no es que ellos van a dinamitar esto. O sea, hubiese sido muy positivo que diga, bueno, vamos a firmar un pacto con el FMI por los próximos 10 años, pero que los gobernadores estén al tanto de qué es lo que se va a firmar. Claro. Que ninguno va a decir no estoy de acuerdo en nada. Bueno, algunos sí, posiblemente, pero la mayoría va a decir, bueno, no me gusta esto, pero sí esto, y estoy de acuerdo que tenemos que ir todos hacia un mismo camino. Y bueno, una cosa podría ser ese plan que se firme con el FMI, porque si lo cambia el presidente, lo primero que va a hacer el nuevo va a decir, anulo ese acuerdo. Sí, también es cierto que estamos viendo épocas, Walter, Jorge, que da la sensación como que se desprecia o se teme o se anula el debate político, porque el Congreso, digamos, el gobierno dice no quiero ir al Congreso porque, pero el Congreso está para eso. Eso es el poder legislativo. Ahí hay representantes de todos los partidos políticos, de los que lo han votado a la gente. Saltear el Congreso, yo noto que a veces lo estamos notando con mucha naturalidad, pero es un problema porque ¿dónde se debaten las cosas si no en el Congreso? ¿Y cuál es el problema que haya, si son expresiones de la voluntad popular, que haya gente que no esté de acuerdo por un rumbo o por otro, si es lo que la gente votó también? Porque la gente no solamente vota a un presidente, vota a otros que no han sido el presidente. Y ese es el equilibrio de un sistema democrático. Ahora pareciera que eso hay que pasarlo por arriba, no sé en beneficio de qué. Sí, a mí me da la impresión, y que creo que así es como le funcionó bien al actual gobierno, es que primero hay que negociar las cosas con los gobernadores. Jaldo está con él, los gobernadores del norte, digamos, diciendo, bueno, necesita esta ley, tiene que decir el presidente, y los gobernadores diciendo, bueno, vamos a retocarla. Cuando están de acuerdo, ahí ir al Congreso, y los gobernadores mismos van guiando a sus propios legisladores o a sus referentes. Ir directamente al Congreso puede ser peligroso, porque sabemos lo que pasa, es todo un griterío y no se sabe qué. En cambio, canalizándolo por los gobernadores, me parece que es la forma de que el Congreso termine plasmando un gran acuerdo entre la nación y las provincias. Pero claro, me parece que tiene que ser hecho por el gobernador, porque el gobernador es el líder de la provincia y el máximo responsable políticamente para que la provincia se ponga en un proyecto de crecimiento nacional. Walter. Sí, Jorge, ¿y cómo estás viendo el desarrollo de la economía en este año que tenemos que ir a las urnas, que va a haber elecciones en todas las provincias precisamente, ¿no? Que va a haber discusiones de ese estilo, y que hemos tenido, bueno, lo mencionábamos en el comienzo del programa, ¿no? Esas imágenes difíciles frente al Congreso y dentro del Congreso en un inicio de año legislativo más que nada convulsionado, mientras todos esperamos el Fondo Monetario, ¿no? Por otro lado, pero ¿cómo estás viendo el desarrollo de la economía en este año? Está muy agarrada de la estabilidad del dólar, que es lo que genera dudas, porque a medida que la inflación siga, genera un atraso cambiario, que dice, bueno, esto no es muy sostenible. Supongamos el escenario en donde el gobierno dice, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, nos mantenemos acá, sí. El costo va a ser una recesión prolongada, que de frío también pega, porque la gente dice, al final nos sacrificamos sin saber cuándo termina esto. De hecho, la convertibilidad cayó por la recesión prolongada. Ahí es cuando incluso se salió de la convertibilidad, la gente aplaudía. Y volvimos a la emisión y todo el mundo se sentía relajado. Entonces, ese es el riesgo. Y por la otra cosa, el acuerdo con el fondo me parecería importante en términos del contenido de las reformas estructurales que tenga. Por eso me decía, hubiese sido bueno que participen los 24 gobernadores y que la nación le diga, este es el plan de reforma estructural. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No tanto en cuánta plata va a ser, sino la reforma estructural que vamos a plantear para los próximos 10 años. Y no se plantea así, se está planteando en cuánta plata. Si va a ser 20.000 millones o 10.000 millones. Y entonces después, monto que sea, alguien va a decir perdió o ganó. Y no tiene sentido. Lo más importante acá es cuál es el contenido de la reforma estructural que vayamos a hacer. Sí, y también una reforma que apuntara a los intereses del bien común, ¿no? Porque a mí me cuesta que cualquier idea del Fondo Monetario traiga una idea de prosperidad para las mayorías, sobre todo para las más pobres, ¿no? Pero quería preguntarte, Jorge, desde tu experiencia también, ¿cómo funciona el argumento de una economía que supuestamente va bien con que si no nos presta el fondo 20.000 millones de dólares, esto revienta en una semana? Algunas de las dos cosas no son ciertas. ¿Y es por ¿No estamos tan bien o...? Es por el tema del desalineamiento del dólar.
O sea, como el dólar está desalineado de un nivel que todos considerarían que debería ser, en particular todo el mundo cree que el dólar está atrasado y el gobierno quiere que esto no salte, el dólar, para demostrar que no está atrasado, necesita dólares. Y entonces por eso es que pelea para obtener más dólares del Fondo Monetario. De ahí es que me parece que no es tan importante la cantidad de plata que presta el dólar, sino la agenda de reformas que la Argentina se plantee para los próximos 10 años, en el marco o no del FMI, pero por lo menos que sea cuál es el camino. Y ahí es donde entra la reforma tributaria junto con la de coparticipación y la reforma laboral de verdad. Hasta ahora lo único que se hizo es normalizar las instituciones laborales. Esto es decir, que se multiplicaba la indemnización por despido, y el gobierno dijo, no se multiplica más, la indemnización por despido va a ser la que dijo Perón, que es un salario por año de antigüedad, nada más. Pero eso es normalizar. Ahora tenemos que ir hacia cambios mucho más modernizadores que implican descentralizar la negociación colectiva. O sea, los convenios colectivos en Argentina datan del año 70 y de la década del 80, que son los de la CGT. Y están desde aquella época por la ultraactividad, o sea, nunca vencen. Lo que ahora habría que hacer es dejarlos a esos convenios, sí, también estar ahí, pero habilitar a que las pymes, si quieran, puedan tener sus propios acuerdos con sus trabajadores, saliéndose del convenio colectivo sectorial, para darle dinamismo a esto, y que la pyme tenga sus propias reglas, y no se tenga que atener a reglas negociadas en el año 1975, cuando fue el Rodrigazo, que fue la última gran ronda de negociación colectiva que hubo en Argentina, de negociación colectiva sectorial, ¿no? Pues las grandes empresas sí negocian, pero las grandes, ¿no? O sea, el pyme se tiene que agarrar con los convenios de la década del 70 y del 80. Walter, la última. Sí, ¿crees que ahí está la clave de la posibilidad de una recuperación económica de la Argentina, en que se produzca una reforma laboral que nos saque de este estancamiento, de esta caída en realidad que tenemos de puestos de trabajo que venimos viendo desde hace muchos años? Y un macroeconomista clásico diría primero resolver el tema del tipo de cambio, para que haya actividad económica. Sí. Ahí entra la discusión si está atrasado o no está atrasado, bueno, no importa. En cualquier caso, el crecimiento solo no va a mejorar la calidad del empleo si no vamos a la modernización de la negociación colectiva. Te digo más, la ley de contrato de trabajo actual, en su letra, es bastante flexible. O sea, permitiría adaptarse al nuevo mundo productivo. El tema acá, el problema es los convenios colectivos, que están desde el año 75 y son rígidos. Y están pensados por una economía fordiana, en donde el trabajador lo que hacía era ser una pieza más de una máquina, cuando hoy las tecnologías, el trabajador es un ser pensante, solucionador de problemas. Entonces, no se condice la necesidad tecnológica de las empresas con esos convenios colectivos tan viejos. Entonces, por eso es que las pymes terminan hundidas en la informalidad, y en la informalidad nadie puede prosperar. Claro. Jorge, gracias por tu tiempo. A ustedes. Ustedes no se vayan, una pausa y terminamos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia, para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia, con tecnología Turbo Clean, es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Bueno, escuchamos la versión de cierto sector de la economía, muy valioso. Tengo mi discrepancia, pero acá la idea es, nos gusta, Walter, escuchar a todos y pensar juntos
hacia dónde vamos. Pero vos estuviste de vacaciones, pero si algo no hiciste fue descansar. No. Porque todas las noticias que te llevaban, bueno, sobre todo el tema económico, me imagino que no te habrán permitido pegar un ojo. Tenemos poquito tiempo, pero está todo apuntando al fondo. Para mí eso, lejos de ser un signo de fortaleza del gobierno, es un signo de debilidad, porque poco menos que me hace acordar la época de Massa, donde, no, quédense tranquilos que en cualquier momento, como los tanques de Alais, venía el préstamo. Acá parece que el préstamo va a venir, pero por lo menos por lo que yo puedo saber, y te quería preguntar a vos que sabes mucho más que yo en esto, ¿es tan beneficioso como se pinta o en realidad la demora tiene que ver con que, ojo, que el préstamo del FMI no va a ser en su tipo aquel de 2018? No lo va a ser claramente. El préstamo, que es lo que se está discutiendo, es cuál es el monto y la forma de desembolso. Pero el uso también. Lo que va a cubrir básicamente es el pago de la deuda que se tiene con el propio organismo financiero. Después el punto está en cuánto extra queda de esos 14.000 millones que la Argentina tiene que pagar de los créditos pasados al Fondo Monetario. Y con ese dinero es el que el gobierno dice que va a utilizar para rescatar las letras intransferibles del Banco Central y de esa forma recomponer un poco las reservas del Banco Central. ¿Por qué lo hace? Y porque sostiene que esa es la política que necesita para no devaluar más fuerte el peso, de manera tal que una mayor devaluación genere mayor inflación, que es lo que no quiere escuchar en ningún momento el gobierno. El único capital político hoy por hoy que Exactamente. El gobierno cree que va a tener éxito en las elecciones si logra controlar la inflación, si logra que la inflación, que hoy está estancada en el orden del 2,4%, bueno, dé un pasito más para abajo, mostrando que el plan tiene efecto y que finalmente la inflación se va a terminar diluyendo. En marzo a lo mejor no llegan buenas noticias para el gobierno sobre la inflación. No, vamos a tener otra vez inflación por arriba del 2%, eso ya está claro, hay aumento en algunos precios de los alimentos, que eso se está empezando a notar, y habrá que ver si en abril se puede encontrar un número por debajo del 2%. Todavía está en duda en función de que el acuerdo con el Fondo Monetario empieza a discutirse esta semana ya con la palabra del directorio. Una vez que el directorio termine aprobando ese acuerdo, hay que esperar a que llegue el primer desembolso para tener ese refuerzo que el gobierno está esperando. Con lo cual, no esperes que hasta mayo eso se produzca. Sí, ¿no? y ya no mediados de abril, como había dicho el presidente. No. Con lo cual, si el primer desembolso llega en mayo, bueno, habrá que ver cómo se logran controlar los precios en los próximos meses. Quizá veamos en el mes de mayo una cifra por debajo del 2%. Pero por ahora no parece ser el caso. Gracias, Walter. A vos. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene.